El próximo ponente es el doctor López de Granados, coordinador del Servicio de Inmunología, y va a hablar sobre los trastornos inmunitarios, las alteraciones inmunitarias en Jacobsen. Lo que es curioso es que antes decíamos, siempre que hay una anomalía cromosómica, siempre informamos a los padres. Bueno, pues lo más probable es que esto vaya a tener consecuencias en procesos que están en desarrollo, como son pues, el crecimiento, como es el funcionamiento intelectual. Pues bueno, pues el sistema inmunitario no se libra de esto, porque cada vez vemos más trastornos genéticos, más alteraciones genéticas que de alguna forma el sistema inmunitario se ve un poco afectado, a lo mejor no de una forma muy llamativa, pero está tocado. Entonces, en este sentido, desde hace tiempo, todos los pacientes con Jacobsen los enviamos a la consulta de inmunología para que los valoren. Os dejo con él. Bueno, mi charla va a ser en español y las diapositivas en inglés. Espero que así todos los asistentes podáis seguir la explicación que trataré de daros. A aquellos de vosotros que estáis familiarizados con pues todas las consecuencias importantes que se han ido discutiendo esta mañana, que pueden padecer los niños diagnosticados con esta delección. Y lo que voy a tratar es un poquito de informaros de lo que sabemos hasta ahora en cuanto a la posible repercusión en el sistema inmunológico de esta circunstancia en estos niños, y luego tratando también de acotaros, de poneros en su justa medida y de indicaros lo que creemos que es correcto desde el punto de vista de cómo incluir lo que yo creo que es un nuevo seguimiento necesario para estos niños, pero tratando de, por un lado, daros la información que tenemos y, por otro lado, también trataros de responder vuestras preguntas ante este nuevo componente o este componente más recientemente descrito del síndrome de Jacobsen. Como os ha dicho mi compañero Sisto, lo primero os quiero agradecer, por supuesto, la invitación a participar en este foro. Para mí siempre es un placer poder hablar directamente con los pacientes. Yo me dedico como inmunólogo clínico. La inmunología está en la base de muchas enfermedades humanas. Entonces nos dedicamos a estudiar cómo la inmunología, cómo el sistema inmunológico participa en muchas enfermedades, pero dentro de eso el Hospital Universitario La Paz y nuestra consulta está particularmente especializada y es un centro de referencia para el estudio de un conjunto de enfermedades provocadas por el sistema inmunológico que se llaman inmunodeficiencias primarias. Cuando hablamos de las consecuencias inmunitarias que tiene el síndrome de Jacobsen, lo que estamos pensando es en el concepto de inmunodeficiencia. Os he tratado de explicar lo que es una inmunodeficiencia. El sistema inmunológico nos defiende de las infecciones y tiene que ser suficientemente intenso en esa defensa para que no padezcamos infecciones graves o muy frecuentes, pero la potencia del sistema inmunológico hace también que sea necesario que se autorregule. Cuando esa defensa, esa respuesta del sistema inmunológico no es necesaria porque ya hemos controlado una infección, el sistema inmunológico tiene que calmarse, tiene que apaciguarse, tiene que volver a un estado de reposo. Entonces, una inmunodeficiencia lo que consiste es que esa respuesta de defensa no es suficientemente eficaz y también a veces ocurre que esa respuesta no solo no es eficaz, sino que también se regula mal, se dispara cuando no es conveniente o inclusive puede enfocarse no frente a las infecciones, sino frente a estructuras del propio organismo, y eso lo llamamos autoinmunidad. Bueno, las inmunodeficiencias, es decir, esa menor capacidad que tiene el sistema inmunológico de poder defendernos, tienen dos posibles causas. Unas las llamamos primarias y otras las llamamos secundarias. En la medicina en general, en el mundo en general, las causas más frecuentes de inmunodeficiencia son las secundarias. Una persona puede tener su sistema inmunológico debilitado porque no tenga una buena nutrición, es una de las causas fundamentales de la desnutrición extrema, o bien porque hay una gran prematuridad, puesto que los niños nacen con un sistema inmunológico muy inmaduro y los grandes prematuros tienen aún más inmadurez. Puede ser consecuencia de un cáncer o de un problema de una enfermedad maligna, sobre todo si afecta al propio sistema inmunológico, un linfoma. Algunas infecciones temporalmente pueden causar un estado de inmunodeficiencia o, por supuesto, una infección como la infección por el virus del VIH provoca un estado de inmunodeficiencia importante. Y luego hay muchas drogas, muchos fármacos que se utilizan para tratar muchas enfermedades que deprimen y buscan intencionadamente disminuir la
actividad del sistema inmunológico. Por tanto, estas son enfermedades adquiridas, una persona tiene un sistema inmunológico correcto y algo lo deprime. Aquí lo que estamos hablando es de una inmunodeficiencia primaria. La inmunodeficiencia primaria es un defecto intrínseco a la persona, es decir, algo genéticamente, habitualmente, está impidiendo que la respuesta inmunológica de esa persona sea suficientemente eficaz, suficientemente potente. Lo que conocemos hasta ahora fundamentalmente es que las inmunodeficiencias primarias son defectos genéticos. Hay mutaciones, hay cambios en algunos genes. En función de la relevancia de ese gen y de su función, esa persona, de las muchas funciones, de los muchos tipos de respuesta que tiene el sistema inmunológico, pues algunas están alteradas o son menos eficaces. Porque ese gen es importante para una función de una proteína del sistema inmunológico, para que se desarrolle una célula concreta del sistema inmunológico, o bien para que esos mecanismos del sistema inmunológico funcionen. Las inmunodeficiencias primarias son muchísimos tipos de enfermedades. A día de hoy conocemos casi 300 tipos de inmunodeficiencias primarias. Y la gravedad de estas inmunodeficiencias va desde los extremos más graves, lo que llamamos la inmunodeficiencia combinada severa, que mal llamada es lo que popularmente se conoce como los niños burbuja, niños que su sistema inmunológico está tan debilitado que no son capaces de llevar una vida normal en un medio ambiente normal y que para su supervivencia se tienen que tratar reponiéndoles ese sistema inmunológico con un trasplante de médula ósea. El extremo más leve en el ser humano es la inmunodeficiencia más frecuente, que es la deficiencia aislada de IgA, que hay mucha gente que la padece y ni lo sabe, porque puede ser hasta asintomática. De los varios tipos de defensas que tenemos, falta uno concreto, un tipo de anticuerpo, que es la IgA. Y en este espectro pues, se van situando todos los 300 tipos de inmunodeficiencias primarias que conocemos. Algunas sí que van a requerir un tratamiento importante de por vida, porque paradójicamente, a pesar de que son una inmunodeficiencia, lo principal que ocurre es que el sistema inmunológico también está muy activo y tenemos que tratarlo con inmunosupresores, y en algunas ocasiones las más habituales es cuando falla la producción de anticuerpos y tenemos que dar un tratamiento que se llama la gamma globulina, de la que luego os hablaré. A veces simplemente sabemos que la persona tiene una inmunodeficiencia primaria, algo no funciona bien o no es todo lo eficaz que debería, pero no tiene un tratamiento específico. Son personas, niños habitualmente, que padecen más infecciones de lo habitual, con más frecuencia, más difíciles de tratar, y a veces simplemente el tratamiento puede ser estar muy alerta de cuando esas infecciones empiezan a aparecer, ser conscientes de que no se debe dejar evolucionar esas infecciones, y hay veces que simplemente hay que utilizar un antibiótico de manera precoz cuando claramente la infección parece, por ejemplo, bacteriana. Y si las infecciones son muy habituales, hay veces que tenemos que dar antibióticos profilácticos. Tenemos que poner al niño o a la niña durante, por ejemplo, el invierno, que es el periodo donde hay más predisposición a aparecer infecciones, pues a veces el tratamiento tiene que ser dar una pequeña cantidad de antibiótico para tratar de compensar ese defecto de sus propias defensas. Las inmunodeficiencias primarias se clasifican y cada cierto tiempo aparece un artículo donde muchos expertos nos reunimos y actualizamos cuáles son las inmunodeficiencias primarias que se conocen en cada momento, y con las nuevas técnicas de secuenciación y con el avance de la genética, el número de inmunodeficiencias primarias se está multiplicando y cada año conocemos más tipos, más familias, más genes que en el caso de que tengan cambios o mutaciones se pueden asociar a inmunodeficiencia. Como os decía, la inmunología es muy compleja. Está compuesta la respuesta inmunológica, las defensas, de muchos tipos de células, de muchas proteínas. Las células tienen que comunicarse entre ellas, tienen que interaccionar, tienen que saber sumar esfuerzos para que al final la respuesta inmunológica sea lo más diversa, lo más potente y lo más enfocada posible. Y mutaciones en muchos genes, en muchas proteínas que participan en toda esta comunicación, pueden aparecer en las inmunodeficiencias primarias. De hecho, las inmunodeficiencias primarias nos ayudan a entender, nos ayudan a conocer el sistema inmunológico, porque cuando a una persona le falta una proteína, la consecuencia que tiene para sus defensas la falta de esa proteína nos ayuda también a comprender bien la función de esa proteína. Antes he hablado de los modelos animales. Para nosotros las inmunodeficiencias primarias son modelos donde saber cada gen y cada proteína qué función tiene en el sistema inmunológico. Nosotros las clasificamos en varios tipos, hasta 8 tipos distintos. Hablamos de inmunodeficiencias combinadas cuando dos tipos de células, las células T y las células B, están afectadas. Hablamos de las deficiencias de anticuerpos
Y luego hablamos de otro tipo de problemas donde, como os decía, no solo es las infecciones lo que ocurre, sino que los pacientes pueden tener enfermedades autoinmunes, inflamación, otra serie de problemas. Bueno, las tres principales funciones o las tres principales áreas del sistema inmunológico o tipos de respuesta las llamamos la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa y dentro de la inmunidad adaptativa hablamos de inmunidad humoral y de inmunidad celular. La inmunidad humoral se basa en la producción de anticuerpos. Cuando nos vacunan producimos anticuerpos frente a la vacuna que hemos recibido o cuando tenemos una infección producimos anticuerpos frente a esa infección. Y los anticuerpos, que son estas Y que veis aquí, ayudan a rodear las bacterias y ayudan a que el sistema de inmunidad innata, unas células que llamamos los fagocitos, se las coman y las destruyan. La inmunidad celular es un poquito más compleja. La inmunidad celular depende de que unas células reconocen las infecciones y un tipo de célula muy importante que llamamos la célula T CD4 o cooperadora es como un director de orquesta que organiza al resto de las células para que hagan su función correctamente. Las células CD4 reconocen una parte de las infecciones, de las bacterias, de los virus que nos infectan y son capaces de ayudar a otras células a que funcionen. Cuando esta célula T no funciona bien, hablamos de una inmunodeficiencia combinada. ¿Y por qué es combinada? Porque no solo afecta a la función de la propia célula T, sino que al ser una célula que ayuda a muchas otras, al final la repercusión general de un fallo de la célula T es más importante. De hecho, las células B también necesitan recibir ayuda de las células T para funcionar correctamente. La gran ventaja que tiene el sistema inmunológico de los seres más evolucionados, fundamentalmente del ser humano, es lo que llamamos la memoria inmunológica. La memoria inmunológica es lo que ha hecho que el ser humano sobreviva en el mundo, en un planeta en el que está muy expuesto a infecciones continuamente. ¿Y cuál es la ventaja del sistema inmunológico en cuanto a la memoria? Pues que nosotros estamos preparados a tener muchos tipos de linfocitos que hemos formado sin que se hayan enseñado, sin que les haya enseñado a nadie, y los tenemos permanentemente patrullando por nuestro organismo. Estamos continuamente produciendo linfocitos. Cuando viene una infección, esta bacteria, este virus, va a ser reconocida al azar por alguno de estos tipos de linfocitos. Ese linfocito tiene la capacidad, aunque no lo sepa, de reconocer esa bacteria, ese virus. Y entonces, al reconocer esa bacteria y ese virus, lo que va a hacer es multiplicarse. Va a crecer en número para ser muchos linfocitos los que puedan y consigan destruir esa infección. Cuando esa infección se pasa, unos pocos de estos linfocitos se quedan en lo que llamamos linfocitos de memoria. Eso hace que un niño que pasa el sarampión o que es vacunado del sarampión produce estos linfocitos de memoria y ya el resto de su vida se queda inmunizado frente al sarampión, ya no se va a volver a infectar. Por eso hay infecciones que solo se pasan una vez en la vida o por eso cuando nos vacunan bien de algo y conseguimos responder bien, estamos protegidos frente a esa infección. ¿Y qué ocurre en el caso de que tengamos esos linfocitos B de memoria? No es que no nos volvamos a exponer a esa infección, es que cuando nos exponemos a esa infección, los poquitos linfocitos B de memoria que tenemos que recuerdan ya esa infección son mucho más eficaces, se activan mucho más rápido y controlan a esa bacteria, a ese virus, antes de que nos dé problemas. En función del tipo de defecto, si afecta a la formación de anticuerpos, los linfocitos T o otras funciones, el tipo de bacteria, del tipo de infecciones que podemos esperar varía un poco. ¿Por qué? Porque no todos los mecanismos del sistema inmunológico son igual de necesarios frente a los distintos tipos de infecciones. Las más frecuentes que os decía, que son las de anticuerpos, lo que van fundamentalmente a defendernos los anticuerpos es frente a las bacterias. Entonces, las personas que no producen una buena respuesta a anticuerpo lo que fundamentalmente tienen son infecciones bacterianas. Esas infecciones bacterianas tienden a localizarse en las vías respiratorias, son pacientes que tienen otitis de repetición, sinusitis, bronquitis, neumonías, o bien otro foco de riesgo es el sistema digestivo. Tienen diarreas infecciosas, consecuencia de la infección de algunas bacterias o de algún tipo de parásitos. Y es muy escasa el riesgo de que esas personas con defectos de anticuerpos tengan infecciones por virus o otro tipo de infecciones. Sin embargo, cuando falla el linfocito T, el número de infecciones que puede padecer un individuo cuyos linfocitos T no funcionen suficientemente bien o no sea suficientemente, el número de linfocitos no sea suficientemente elevado, es mucho más amplio.
Pueden tener también infecciones bacterianas, como ocurre con los defectos de anticuerpos, puesto que el linfocito T ayuda a la producción de anticuerpos, pero también son personas que van a estar muy expuestas a infecciones por virus, a infecciones por hongos, como puede ser la cándida, e inclusive lo que llamamos infecciones oportunistas. Las infecciones oportunistas son infecciones que solo aparecen en una persona cuando su sistema inmunológico está muy debilitado. Y eso es, por ejemplo, lo que ocurre con el Hemocystis carini, que es un tipo de hongo que puede infectar a los pulmones. Bueno, habitualmente las inmunodeficiencias primarias, de todos estos 300 tipos de inmunodeficiencias que os comentaba que existen, las más frecuentes son las de anticuerpos. Estos son los datos del Registro Español de Inmunodeficiencias Primarias y veis aquí que casi el 70% de los pacientes lo que tienen son inmunodeficiencias de la formación de anticuerpos, mientras que las combinadas en amarillo son mucho menos frecuentes. Nosotros los inmunólogos clínicos estudiamos las inmunodeficiencias primarias, pero sabemos hace muchos años que algunas inmunodeficiencias primarias no solo aparecen como un problema del sistema inmunológico. Hay otros rasgos, otros datos, otros problemas de los pacientes que van más allá de la inmunodeficiencia primaria. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que el síndrome de Down puede tener problemas inmunológicos, pero lógicamente es un problema más amplio, o otro tipo de síndromes por delección de algunos cromosomas, como el síndrome de DiGeorge, de tal manera que hace muchos años ya existen de vez en cuando actualizaciones periódicas de lo que llamamos los inmunólogos clínicos, probablemente con una visión lógicamente inmunológica, llamamos inmunodeficiencias primarias sindrómicas. ¿Qué son las inmunodeficiencias primarias sindrómicas? Pues aquellas en las que nosotros reconocemos un problema del sistema inmunológico, pero entendemos que, a diferencia de la inmensa mayoría de las inmunodeficiencias primarias, hay muchas más cosas. Hay problemas de desarrollo, problemas neurológicos, problemas esqueléticos, problemas de todo tipo. Bueno, pues el síndrome de Jacobsen nunca ha estado clasificado como una inmunodeficiencia primaria sindrómica, es decir, no se ha apreciado o no se había apreciado hasta hace poco la posible implicación dentro del síndrome de Jacobsen de un defecto inmunológico. La primera descripción de una posible alteración inmunológica en el síndrome de Jacobsen, es en el año 98 y pasó relativamente desapercibida. Esta revisión que os digo de síndromes que tienen un componente de inmunodeficiencia primaria, alteraciones cromosómicas grandes donde puede haber un problema de inmunodeficiencia, es del año 2003. Y en el año 2003, previamente ya se había descrito que el síndrome de Jacobsen podía tener infecciones. A veces es difícil porque en algunas de estos cuadros sindrómicos, genéticos más amplios, se recoge que parte de los problemas que pueden padecer las personas que los tienen son infecciones de repetición. Pero el tener infecciones de repetición no significa necesariamente que tu sistema inmunológico o tu sistema de defensas no funcione correctamente, porque hay otras posibles causas para que una persona padezca infecciones de repetición. Hay personas que tienen problemas alérgicos y eso puede favorecer la aparición de infecciones respiratorias. Puedes tener alteraciones anatómicas que te dificulten el buen drenaje de los oídos, de los senos paranasales, la buena expulsión de las secreciones pulmonares. Es decir, que muchas veces hay algunos síndromes donde se sospecha o se piensa que puede haber un componente de defecto inmunológico solo porque se ha descrito que hay más infecciones. Entonces, lo importante no es solo quedarse en describir si hay más o menos infecciones, sino tratar de hacer un estudio inmunológico correcto y profundo para realmente tener una evidencia o encontrar realmente una evidencia de que efectivamente hay un problema a nivel inmunológico, porque a diferencia de otros rasgos de algunos síndromes, habéis estado hablando de las alteraciones intelectuales, de desarrollo, de aprendizaje, sí que hay algunos parámetros del sistema inmunológico que podemos medir de forma objetiva y podemos ponerle, digamos, una calificación a si existe una completa normalidad del sistema inmunológico, si existe algún rasgo, vamos a llamarle, de cierta debilidad y, sobre todo, podemos observar si eso es progresivo, si se va deteriorando o si es estable. Y para eso se necesita el asesoramiento y el estudio en un centro especializado en inmunodeficiencias primarias. A lo largo de los últimos años, esporádicamente iban apareciendo algunas publicaciones que describían que en el síndrome de Jacobsen, en la delección 11q, podría haber un problema inmunológico. Muy escasas, si uno hace una búsqueda en la literatura médica a día de hoy, solo hay 11 artículos que hablan
de posibles defectos inmunológicos en el síndrome de Jacobsen. Y el más exhaustivo, el más reciente, es un estudio que salió hace 2 años, que conocéis porque tuvisteis a uno de los autores, creo, aquí hace un par de años. Este es un grupo de Rotterdam con el que nuestro hospital colabora en otros proyectos relacionados con las inmunodeficiencias primarias. Y en este caso, ellos estudiaron 6 casos de síndrome de Jacobsen y le aplicaron un estudio inmunológico un poquito más especializado, un poquito más exhaustivo, más moderno y más digamos, más idóneo de lo que se había hecho también previamente. Y básicamente lo que descubrieron es que algunos de estos niños pueden tener una mala producción de anticuerpos. Y eso se debe a que esas células de memoria que os contaba, esas células que van a guardar un poquito una capacidad de responder intensamente cuando es necesario, están presentes en menor número en los individuos, en los pacientes que se estudiaron con síndrome de Jacobsen. En algunas de las descripciones de los problemas inmunológicos del síndrome de Jacobsen se define el problema inmunológico del síndrome de Jacobsen como una inmunodeficiencia común variable. Eso puede llevar a una cierta confusión, porque realmente la inmunodeficiencia común variable es otra enfermedad. Es una enfermedad que pueden padecer algunas personas y que se caracteriza, es un tipo de inmunodeficiencia primaria que se caracteriza fundamentalmente por un defecto de anticuerpos y una mala generación de linfocitos B de memoria. Y, de hecho, para diagnosticar a una persona de inmunodeficiencia común variable tenemos unos criterios, porque todavía no conocemos muy bien esa enfermedad y cuáles son sus causas, no conocemos la inmensa mayoría de los pacientes con inmunodeficiencia común variable, no conocemos cuál es su base genética, no sabemos cuál es el gen afectado, pero sí que algunos rasgos de esta inmunodeficiencia común variable son similares a lo que parece que estamos encontrando en algunos pacientes con síndrome de Jacobsen. No se producen bien anticuerpos, no se guarda memoria de las vacunas que se han recibido o de algunas infecciones, y la formación de esos linfocitos B de memorias, que son los productores de anticuerpos y los que tienen que hacer esa función de memoria, parece que no, esos linfocitos no se están desarrollando correctamente. Esto no es nuevo, como os decía, las inmunodeficiencias de anticuerpos son las más frecuentes dentro de las inmunodeficiencias primarias, y eso hace que nos podamos beneficiar a la hora de entender qué ocurre en el síndrome de Jacobsen del conocimiento que tenemos de muchas otras inmunodeficiencias primarias donde el problema fundamental es la diferenciación de linfocitos B de memoria y la formación de anticuerpos. Entonces, esto es simplemente un ejemplo para que veáis que hay muchos defectos genéticos que veis aquí en negro donde sabemos que la diferenciación de linfocitos B está alterada. ¿Qué ocurre en el síndrome de Jacobsen? Pues que el síndrome de Jacobsen hasta ahora parece que puede afectar a la producción global de linfocitos. De hecho, algunos de estos pacientes tienen números bajos de linfocitos. No está tan claro, porque no es constante en todos los pacientes, si puede haber una alteración del linfocito T. Ha habido algunos casos en que sí se ha descrito que los linfocitos T son bajos en número, y algún caso de los descritos se le ha etiquetado a la inmunodeficiencia del síndrome de Jacobsen como una inmunodeficiencia combinada, pero la realidad es que clínicamente lo que estos niños sobre todo parecen tener son infecciones bacterianas de las vías respiratorias, y eso hablaría más o sugeriría más que la inmensa mayoría, al menos de los niños, hasta lo que sabemos ahora, o de los pacientes con síndrome de Jacobsen, lo que van a tener fundamentalmente son infecciones respiratorias, y que probablemente su defecto fundamental, si no el único, está relacionado con la formación de anticuerpos. Antes ha habido en alguna de las revisiones de los expertos que tenemos hoy con nosotros algunos datos que sugieren que hasta un 50% de los pacientes con síndrome de Jacobsen pueden tener infecciones de repetición. Eso hace que si un 50% de los pacientes pueden tener problemas, la recomendación que yo haría, como han hecho otros expertos en inmunología clínica, es que todos los niños y pacientes con síndrome de Jacobsen, digo niños porque mientras antes estudien mejor, deberían de recibir un estudio y un asesoramiento inmunológico en un centro especializado en inmunodeficiencias primarias. Si todo es normal, estupendo, lo seguiremos para ver si eso evoluciona o no evoluciona, y si hay algún defecto ya presente, podemos calibrarlo y podemos tomar alguna decisión. Esto simplemente para ver el por qué existe esa cierta confusión, y en algunos artículos se habla de la inmunodeficiencia común variable asociado al síndrome de Jacobsen. Yo no le llamaría inmunodeficiencia común variable, diría que en el síndrome de Jacobsen el defecto del linfocito B se parece a lo que vemos en la inmunodeficiencia común variable, pero la inmunodeficiencia común variable tiene otras muchas complicaciones que no aparecen y ni se han descrito hasta ahora en el síndrome de Jacobsen, y es lo que os quería acotar
para que se ponga un poco en su contexto y no se piense que necesariamente el síndrome variable común es lo que van a padecer los niños con síndrome de Jacobsen. Y que efectivamente queda un poquito por discernir o por saber hasta qué punto algunos pacientes pueden tener no solo un defecto del linfocito B y los anticuerpos, sino también de la producción de o el número de linfocitos T. Esto es simplemente una imagen para que veáis, estos son todos los linfocitos B que podemos ver en la sangre de una persona, los tenemos más o menos maduros, más o menos diferenciados, y veis aquí cómo, claro, si uno ve el resultado del análisis de linfocitos B del síndrome de Jacobsen, esto es un paciente con síndrome de Jacobsen, se observa que los pacientes que tienen otros defectos de anticuerpos pues padecen un poco lo mismo, una mala producción de linfocitos B de memoria. ¿Por qué ocurre esto en el síndrome de Jacobsen? Como se ha dicho para otros defectos, no lo sabemos todavía. Existen una serie de genes que están a veces afectados por las delecciones que padecen los pacientes con síndrome o que portan o que tienen los pacientes con síndrome de Jacobsen, y hasta ahora ninguna de las descripciones del componente inmunológico del síndrome de Jacobsen se ha acompañado de una precisa delimitación del tipo de delección que tenía cada paciente, como muy bien han expresado antes los expertos en este área. Con lo cual, ese grado de exhaustividad en definir exactamente la delección y los genes implicados que se está intentando hacer para asociar el impacto o la repercusión a todos los niveles en función de los genes afectados en funciones como el desarrollo intelectual y de comportamiento, idealmente debería también de utilizarse para acotar y definir bien cuál puede ser la relación entre el defecto genético y el defecto inmunológico. Parece que el gen más posible que puede estar relacionado con el problema es ETS1, porque ETS1 es un factor de transcripción, es una proteína que activa la función de muchos genes y que se ha involucrado en la formación de linfocitos B de memoria. De tal manera que este es el candidato o uno de los candidatos más posibles para el posible defecto inmunológico, como ya se ha mencionado brevemente antes. Nuestra experiencia en el Servicio de Inmunología de la Paz se basa en 4 pacientes que estamos estudiando. 2 de ellos, a día de hoy, creemos que tienen un sistema inmunológico competente, a pesar de que puedan tener discretas alteraciones, como una discreta disminución del número total de linfocitos. Algunos tienen, uno de ellos, una inmunodeficiencia un poquito más moderada, y existe un caso que ya está en tratamiento porque el defecto de anticuerpos es importante y lo conocíamos de tiempo atrás. ¿Cuál sería la propuesta? La propuesta sería que cualquier paciente con síndrome de Jacobsen acudiera a un centro de referencia especializado en inmunodeficiencias primarias, idealmente al diagnóstico y periódicamente para hacer un seguimiento, que se le hiciera una buena historia clínica, como en cualquier consulta, recogiendo muy bien el tipo de infecciones que padece, cómo las padece, con qué frecuencia, con qué gravedad, con qué necesidad o no de tratarse con antibióticos, hacerle un estudio inmunológico que incluya las inmunoglobulinas, la producción de anticuerpos en respuesta a vacunación, el número de linfocitos total que tienen, las distintas familias de linfocitos que tienen que cubrir todas esas necesidades, y hacerlo periódicamente para ver si es constante o si existe, como puede ser el caso, eventualmente un progresivo deterioro. ¿Por qué? Porque el tratamiento que se puede aplicar si existe un problema del sistema inmunológico puede ser desde simplemente estar al tanto la familia, el pediatra, el propio paciente cuando es mayor, de los posibles signos incipientes o iniciales de una infección para tratar con antibióticos cuanto antes si es necesario, poner un tratamiento profiláctico o bien, en los casos más importantes, considerar si pueden beneficiarse de un tipo de tratamiento que se llama la gamma globulina intravenosa. Y con eso voy a acabar. La gamma globulina intravenosa es un tratamiento que lo que consiste es en reponer esos anticuerpos que esa persona no produce en cantidad suficiente o en calidad suficiente, otorgándoselo, proporcionándoselo mediante un producto que se llama la gamma globulina. La gamma globulina es un producto que se obtiene de plasma de individuos sanos, se purifican esos anticuerpos, fundamentalmente el que falla habitualmente en estos casos, que es la IgG, un tipo concreto de anticuerpo, y periódicamente se le pone a esta persona para ofrecerle ese refuerzo, esa protección extra que habitualmente, por su incapacidad en producir una buena respuesta, pues no va a ser suficiente la producción propia de esos anticuerpos. Este es un tratamiento que se puede dar por vía intravenosa en el hospital o se puede dar más recientemente por vía subcutánea, inyectándose el propio paciente en su domicilio o su familia como
veis aquí en la foto cómo se administra, por ejemplo, las medicaciones subcutáneas en los individuos diabéticos y que tiene la ventaja de que da más independencia a la persona y se puede administrar el tratamiento intravenoso una vez al mes o cada 3 semanas. El tratamiento subcutáneo tiene que dar a veces más frecuente, pero tiene la ventaja de no tener que acudir al hospital. Entonces, realmente, estas son un poco las consideraciones que hay que hacer con el síndrome de Jacobsen. Creo que es conveniente hacer un primer estudio a todos los pacientes, calibrar, ponderar o dar unas recomendaciones en función de ese primer estudio, pautar un seguimiento periódico para ver cómo evolucionan sus parámetros inmunológicos y decidir en cada caso, en función de si hay o no infecciones, de la gravedad o no, si es necesario algún tipo de actuación en conjunción con un pediatra o con un médico de medicina interna si el paciente es adulto, y en algunos casos seleccionados, que ya existen en la literatura, es posible que estos pacientes puedan beneficiarse de este tratamiento, y eso hay que hacerlo también de manera ordenada y de manera bien orientada. Y eso era todo. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Eduardo. Yo creo que tenemos tiempo para alguna pregunta concreta, específica para el doctor López Granados. Hola. Yo quería preguntar si puede tener alguna relación los mismos problemas inmunológicos que se están viendo en niños con el síndrome de Jacobsen, en un niño que pueda ser portador pero que no lo haya desarrollado. O sea, por ejemplo, yo soy portadora y tengo una hija que sí que tiene una delección en el 11Q, pero tengo otra hija que puede ser portadora, no igual que yo, pero todavía no lo sabemos. Pero sí que es cierto que tiene, aunque no parece que tenga, todavía no hemos visto si puede tener problemas inmunológicos o no, puede ser portadora, pero sí que tiene muchas infecciones respiratorias recurrentes. Entonces, puede ser que el hecho de ser portadora simplemente de una translocación equilibrada puede implicar también el mismo tipo de problemas inmunológicos que los que sí que lo tienen. A ver, perdona por alusión. Si es portadora de una translocación equilibrada, por definición, no hay pérdida de material cromosómico, claro. No hay una delección. Entonces, o sea que no tiene en principio por qué afectarle, ¿no? Vamos, que perdona. No, yo iba a preguntar eso porque quería aclarar a qué se refería con el término portadora. Efectivamente, estamos hablando solo de aquellos individuos donde efectivamente se ha perdido esa zona grande, efectivamente, porque si no se entiende que existen las dos copias de los genes. Sí, está equilibrado. Aún no lo sabemos. Probablemente el disponer de una sola copia de alguno de estos genes que están implicados en la delección debe de alguna manera comprometer la capacidad o el número de linfocitos B que podemos generar. Y a lo mejor eso es algo que al principio de la vida es suficiente, pero con el tiempo puede ser progresivo. Eso se ha descrito en algunas inmunodeficiencias primarias de anticuerpos y de formación de linfocitos B de memoria, que nuestro sistema inmunológico, como otras funciones del sistema inmunológico, del organismo, se va agotando con el tiempo. Entonces, lo que ocurre es que los niños nacen quizá todavía con una capacidad relativamente buena de producir linfocitos de memoria, de respuesta, responder a vacunas, y cabe la posibilidad de que se vaya deteriorando. Pero siempre hablamos de que esté comprobado que la persona lo que tiene es una pérdida de ese material genético que contiene todos estos genes. Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor. Sí. Yo siempre he escuchado decir, siempre me han dicho que con el desarrollo los niños mejoran la salud, ¿no? Y mi niña tiene un defecto inmunitario en el sector T y quería saber si creciendo ella va a mejorar o siempre va a tener este problema, porque ella ha tenido muchísimas infecciones. Pero como le he dicho al inicio, me han dicho que con el desarrollo vas a ver qué pasa, pero esto no lo sé. Bueno, todos los niños nacen con un sistema inmunológico muy maduro. Entonces, no solo los niños que tienen un problema, todos los niños pequeños están más expuestos a infecciones porque su sistema inmunológico no ha aprendido todavía. Entonces, por eso es muy importante ajustar bien y definir qué es un número mayor de infecciones, porque un niño entre los 2 y los 6 años, pues es esperable que tenga un número incrementado de infecciones. Entonces, no sé si su caso se refiere solo a una delección del
11Q o hay también algunas otras alteraciones que no simplemente es esa delección? Solo 11Q, sí. Bueno, en el caso de que hay muchas inmunodeficiencias primarias que mejoran con la edad porque esa memoria, ese efecto que tienen las vacunaciones progresivas, la exposición progresiva a las infecciones va mejorando y va generando una memoria de esas infecciones. Lo que puede ocurrir es que, aunque le cueste más adquirir esa memoria y la adquiera con el tiempo, con las vacunaciones, a veces es conveniente reforzar las vacunaciones, poner dosis extras, estar un poquito vigilante para ver si cada niño requiere un calendario vacunal un poquito más ajustado a sus circunstancias. Podemos, digamos, ponerla al día en su desarrollo inmunológico, pero también hay que vigilar que, superada esa primera fase, con el tiempo ese sistema inmunológico no se deteriore más rápidamente, con lo cual es difícil de saber a priori qué es lo que va a ocurrir. Sí que puede existir, porque aunque haya una maduración enlentecida o más retrasada, al final el sistema inmunológico de este niño, esta niña, consiga fundamentalmente ampliar su capacidad de defenderse, pero eso no nos asegura que posteriormente no pueda existir un deterioro. Nos falta todavía, como decía antes la profesora también, suficiente tiempo de seguimiento a lo largo de los años para acabar un poco sabiendo si hay algún factor pronóstico, alguna manera de identificar el caso donde el compromiso inmunológico va a ser más importante o menos importante. Por eso lo fundamental es que estén bien seguidos en un centro con experiencia en el seguimiento de este tipo de problemas. Sí, gracias. Sí, una muy rápida, por favor. Ya la última para seguir con la siguiente presentación. Hola, buenas. Mira, mi hija, por ejemplo, todas las analíticas están dentro de la normalidad, pero luego sí tiene más probabilidad de hacer moratones, cuando sangra, sangra más. Luego tengo el problema de que, claro, a largo plazo, cuando menstrue también, ¿qué podemos...? Bueno, son como dos preguntas, pero... Las plaquetas no se consideran, las plaquetas se forman por las células madre hematopoyéticas, tienen un origen similar, todo el sistema hematopoyético forma plaquetas, glóbulos rojos y todas las células del sistema inmunológico, pero el sistema inmunológico tiene, digamos, en el síndrome de Jacobsen, la alteración de las plaquetas no tiene por qué estar en relación con la alteración del sistema inmunológico. Es decir, que puede haber un sistema inmunológico competente y correcto y, sin embargo, persistir el problema de las plaquetas. No tiene por qué ir de la mano, porque los genes que probablemente están alterando la función de las plaquetas son probablemente distintos de los que influyen en el sistema inmunológico. Entonces, las dos cosas no tienen por qué ir unidas, no necesariamente. Sí, de hecho, eso es una pregunta eso es algo que surgió hace 2 años, and maybe Teresa and Paul would like to comment, que el tener un recuento de plaquetas normal no quiere decir que no haya un problema con la función de esas plaquetas. The fact that you have normal platelet count doesn't mean that you have sort of platelet function normally. ¿Qué se hace? Tenerlo en cuenta, situaciones de riesgo de sangrado, ¿no? What would you do about it? So we're going to tie up with Paul next talk on bleeding disorders. The question is, what would you do if you have a normal platelet count, but in spite of that you have a low platelet function? This is almost the case. Platelet number grows up with age, but the function is not good. Yes. All the same. So what would you do? So you must keep that in mind and be aware that there may be danger of bleeding, even if the platelets number grows up. Is this the question? Jimena, you guys have the bleeding protocol, correct? In Spanish, right? So that pretty much covers everything we just talked about. So that's very important to provide your doctors with that document. Ok, bueno, yo creo que muchas gracias de nuevo, perdón. Paul, y otra.